Concibo la paz como un estado físico y espiritual que reposa, como quería el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, en el respeto, tanto en el orden nacional como el internacional, al derecho de los demás. Formalmente, señoras y señores, he concluido. Sin embargo, pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad, fuera de récord, como dicen los investigadores. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos. En los asuntos domésticos de la República Dominicana. ¿Qué pasa hoy, me pregunto yo, en el mundo con la República Dominicana? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula. Cito: este contrato se ejecutará en los mismos términos, aún en el caso en que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio americano. Este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional. Me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula, que pasó para todos inadvertida. Otro dato
Otro dato también significativo: el 27 de diciembre de 1984, bajo el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, el gobierno británico suprimió su embajada y su representación consular en la República Dominicana. Pocos días después, el Foreign Office declaró ante el Parlamento de su país que la supresión había obedecido a razones económicas y que también se había suprimido la embajada británica en la capital de Laos. Balaguer, eres el centinela de la independencia y de nuestra identidad nacional. Pero Laos tiene apenas en su capital 200,000 personas, 200,000 habitantes, mientras que la nuestra tiene 2 millones. Para obtener una visa durante ese lapso, habría que trasladarse a Puerto Príncipe o a otro país extranjero. Es extraño este dato porque fue seguida la conducta de Gran Bretaña por el Canadá, que suprimió también en nuestro país su embajada y su consulado rentado. Durante mucho tiempo había que ir a Puerto Príncipe para obtener una visa para ese país, o por cualquier operación comercial u otra del mismo género. Para mí, me llama profunda reflexión, como debe llamarlo a todos los dominicanos, porque Gran Bretaña es un país habitado por gente pragmática, un país que se precia de decir que en el mundo solo existen 2 razas, la raza inglesa y la raza humana. Deseo ahora referirme a otro hecho de poca importancia, pero que está íntimamente vinculado a la crisis postelectoral. En los últimos días se han registrado varias alzas en la prima de la moneda dominicana en relación con la divisa norteamericana. Algunos economistas, varios de sólida reputación como Udo Guiliane Curi, atribuyen esas alzas y bajas a la aparición en el mercado nacional de las emisiones inorgánicas. Dudo que eso haya podido ocurrir, porque aquí todos saben que el gobierno es opuesto a ese tipo de emisiones. Contamos con la experiencia de los días en que la inflación nos azotó severamente. Además, el gobierno ha hecho clara su política sobre este aspecto y paga la deuda pública mediante el envío al Banco Central mes tras mes de los que se recauda por concepto de los impuestos sobre la gasolina y sobre todos los hidrocarburos. Además, con el producto de lo que se recauda por vía del retorno cambiario, es alrededor de una suma de 209 o de 211 millones de pesos mensuales. No hay pues razón alguna para que en el país se emitan emisiones inorgánicas, para que caigamos en el gran pecado que cometimos en años ya pasados. Otro hecho relacionado también con la crisis postelectoral
y que ha causado preocupación en algunos sectores, sobre todo en los comerciales y en los empresariales, es la aparición o el descubrimiento de un supuesto déficit fiscal. Este déficit, sobre la pista del cual nos hallamos, se debe necesariamente a un descuido o a una negligencia imputable a la Contraloría General de la República, a la Tesorería Nacional y a la Dirección General del Presupuesto. No tiene nada que ver absolutamente con el manejo del Fondo 1401, que dirijo yo personalmente y que controlo yo personalmente. Se debe, en caso de que exista, a un abuso de las cargas fijas del Estado, sueldos, subsidios, pensiones, jubilaciones, etc. Sin embargo, y de todas maneras, no hay motivo para la preocupación, porque el gobierno mantiene en el Banco de Reservas de la República, depositario de los fondos del Estado, la suma de 1.002 millones de pesos. Esa suma de 1.002 millones de pesos es suficiente para enjugar cualquier déficit que se produzca en la administración pública. No hay, pues, motivo para preocupación, pero sí debe tomarse en cuenta la recomendación que he hecho insistentemente sobre la necesidad de que todos los meses o por cada lapso de 3 meses se concilien los libros de la Contraloría General de la República con los libros del Banco de Reservas, con los libros de la Tesorería Nacional, con los libros de la Dirección General del Presupuesto. Tenemos, en una palabra, una administración clara y sólida. No hay motivo de preocupación en ese aspecto. El país avanza y construye con recursos propios obras que otros no hubieran jamás construido si no apelan al crédito internacional, al crédito internacional. Debo hacer una última observación. En mis conversaciones con el máximo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, doctor José Francisco Pella Gómez, en los últimos días, hemos coincidido en cuanto a la necesidad de que se reúna en un momento adecuado una constituyente que introduzca en la Constitución de la República las reformas que sean aconsejables. Esas reformas deben hacerse con prudencia y previo a un estudio hecho por técnicos en la materia, por juristas dominicanos de reconocida capacidad y de reconocida imparcialidad. Esas reformas tenderían también, a través de esa constituyente, a suprimir algunas cosas que se incorporaron a la Constitución de la República en la última Asamblea Revisora. Por ejemplo, la que se refiere al porcentaje de un 40% para los ganadores en la segunda vuelta de las próximas elecciones. En todos esos puntos y en otros de la misma índole, coincido totalmente con el máximo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y creo que ambos, de común acuerdo, podemos llevar a cabo las reformas que el país necesita para afianzar su democracia y para seguir la corriente hoy imperante en el mundo sobre la convivencia pacífica y sobre la convivencia civilizada. Muchas gracias. Señoras y señores, desde el Salón de la Asamblea Nacional habló al país el señor Presidente Constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer. Y ahora
el senador Amable Aristi Castro, presidente de la Asamblea Nacional, dejará cerrados los trabajos de la Asamblea Nacional. Vamos a la Asamblea Nacional. El señor presidente constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, se dispone en estos momentos a abandonar el salón de la Asamblea Nacional. Una de las características más relevantes de Joaquín Balaguer, quien ocupa hoy por 7ª vez la presidencia de la República, ha sido su vocación por las letras, afición que comenzó a manifestar desde muy joven. Mucho antes de completar su educación formal, tradujo sus inquietudes literarias en aportes a las letras nacionales. En su adolescencia, a los 14 años, publicó sus primeros trabajos líricos, recogidos en 2 libros que intituló Salmos Paganos y Claro de Luna, publicados en el 1922, coincidiendo estos trabajos con el reconocimiento que le hizo el Círculo Literario Nacional al otorgarle el galardón del primer premio por un ensayo bibliográfico que presentó en los Juegos Florales, celebrados en ese año en la ciudad de La Vega. Más tarde, en 1924, publicó Tebaida Lírica, otra de sus producciones líricas. Obtuvo el título de bachiller en Filosofía y Letras el 6 de agosto de 1924 en la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros y el 8 de junio de 1929 la licenciatura en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Posteriormente hizo estudios en la Universidad de la Sorbona en París. La obra literaria de Joaquín Balaguer ha sido extraordinaria y fecunda. Alcanza más de 20 títulos que abarcan diversos géneros, tales como ensayos, biografías, historia, poesía, novela y discursos políticos. En todas estas ramas de la literatura, su obra ha enriquecido significativamente la cultura nacional. Entre sus publicaciones más conocidas deben citarse El Cristo de la Libertad, El Centinela de la Frontera, La Palabra Encadenada, Guía Emocional de la Ciudad Romántica, Los Carpinteros, La Isla al Revés. También merecen considerarse por su importancia didáctica, su historia de la literatura dominicana y nociones de métrica castellana. Otra de las facetas de la personalidad de Joaquín Balaguer, que lo sitúan como personaje dominante en la historia nacional, ha sido su vocación por el ejercicio del quehacer político y su impresionante obra al servicio del Estado. Su experiencia política y su visión de estadista, en su verdadero y más amplio sentido, puede percibirla la nación, no solamente en su ingente obra de constructor, que lo colocan solamente en ese aspecto, en una dimensión jamás alcanzada por otro gobernante nacional y que difícilmente pueda emularse en la posteridad, sino también en algunas recopilaciones de discursos que ha publicado, entre los que figuran
los 2 tomos de la marcha hacia el Capitolio, donde compendia su magistral tarea política que lo llevaría de nuevo al poder por primera vez bajo el régimen de elecciones libres en 1966, así como también entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. El conocimiento del Estado por Joaquín Balaguer es vasto y completo. Ha pasado por todas sus ramas y en cada una ha dejado honda huella. Ejerció en el cuerpo diplomático por algunos años y cuando regresó al país para ocupar la cartera de Educación, Bellas Artes y Cultos, introdujo transformaciones importantes en el sistema educativo. De los regímenes de Joaquín Balaguer, el país se ha beneficiado grandemente, como en ningún momento antes de su historia. Se han construido grandes presas, canales de regadío, una tupida red de caminos vecinales, carreteras que cubren todo el territorio nacional, acueductos, edificaciones escolares y hospitales han surgido por todas partes, ciudades enteras han sido remodeladas de manera asombrosa, el perímetro urbano de la ciudad capital fue alterado radicalmente y surgieron amplias avenidas y urbanizaciones y prolongadas zonas verdes. Un grandioso conglomerado de obras para la exposición de manifestaciones culturales, museos, jardín botánico, acuario, jardín zoológico. Las elecciones del 16 de mayo del presente año vuelven a llevar a Joaquín Balaguer al poder y con ese nuevo reconocimiento popular adquiere el privilegio nada común de alcanzar por 7ª vez la presidencia de la República. Su formidable vocación de servicio al Estado no ha decaído. Por el contrario, la afirma cuando en algunas ocasiones ha confesado lo que cada día le está dando a la patria, lo único que le falta por darle, su vida. Y ahora, señoras y señores, vamos a pasar a la parte frontal de este edificio del Congreso Nacional, donde está el colega Osvaldo Cepeda y Cepeda. Adelante, Cepeda. Gracias, Juan Luis González. Señoras y señores, al regocijo del 132 aniversario de la Restauración, se une hoy el regocijo cívico y el fervor del pueblo dominicano porque habemos nuevo gobierno. Por 7ª vez se ha juramentado ante la Asamblea Nacional el doctor Joaquín Balaguer como presidente constitucional de la República. En este periodo será el vicepresidente ya juramentado, licenciado Jacinto B. Peinado Garrigosa. Y ha hablado de la paz. Nos ha hablado de una paz física y espiritual, basada, como ha dicho, en el respeto al derecho ajeno expresado por Benito Juárez. Feliz coincidencia, porque fue precisamente el Congreso Dominicano quien le dio el título a don Benito Juárez de Benemérito de las Américas. Y es desde el mismo Congreso, desde este mismo instante, en que inauguramos un nuevo gobierno en República Dominicana. Gobierno en paz, en democracia y en armonía y trabajo para los hombres y mujeres de buena voluntad. Aquí, las Fuerzas Armadas, en un despliegue esplendoroso de sus institutos castrenses, esperan a la salida del primer mandatario con una brigada mixta comandada por el mayor general Florencio Hernández, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, con su ayudante el mayor Taveras Pérez, para rendir los honores militares de estilo. Esta brigada mixta está compuesta por el primer batallón de infantería Juan Pablo Duarte, comandado por el teniente coronel Estrella Fernández. Este batallón, a su vez, compuesto por 2 compañías. En el centro, la Guardia Mixta de Banderas,
portada por cadetes y guardiamarinas de la Academia Militar Batalla de las Carreras de las Fuerzas Armadas. Luego, un batallón mixto de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana, comandada por el capitán de fragata Pared Pérez. La banda de música del Ejército Nacional, conducida por el coronel Vinicio Jiménez Rivera. Hacia acá, acompañado por el gabinete en pleno, se dirige el señor presidente de la República. Nos deja en su memorable discurso, a grosso modo, las promesas de las próximas realizaciones. Construcción de la presa Monción Mao, del aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná para convertirlo en aeropuerto internacional para el desarrollo del polo turístico. Reconstrucción de los muelles del país, especialmente San Pedro de Macorís, Barahona, Manzanillo. En Puerto Plata, la construcción de una obra que ha acariciado por largo tiempo, como ha dicho, el puerto de Maimón, a 7 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puerto Plata, y remodelación del actual puerto de Puerto Plata. También el embalse de Rincón, con un túnel de 11 kilómetros de extensión. El embalse de Río Blanco, Guayacanes. La presa de Elías Piña, en brazo derecho, Maimón, Guayacanes. La construcción de estas obras solo puede ser superada, como ha dicho el primer mandatario, con su más formidable obra, que promete sea la paz y la armonía de los dominicanos, basado precisamente en el respeto al derecho ajeno de que hemos hablado. Con entusiasmo, las multitudes se han congregado desde horas tempranas. Los dominicanos celebramos hoy el 132 aniversario de la restauración de la República, del grito de Capotillo, donde se cubrieron de gloria Benito Monción, la gran espada de la restauración, Gregorio Luperón, también José Cabrera, Santiago Rodríguez y otros titanes que nos restauraron el derecho a llamarnos dominicanos por raza y por orgullo. Creo que solo los versos inspirados de Proudhon en nuestro himno nacional han podido describir con toda su realidad el acto heroico de esos años de la restauración. Y de las playas gloriosas se aleja de Castilla el soberbio león ante el incendio que atónito deja. Qué descripción formidable nos da Emilio Proudhon en esas estrofas donde nos traza los lineamientos de lo que fue la restauración de la República. Hoy habemos nuevo gobierno y los dominicanos sentimos el resurgir del patriótico ardor de que nos hablan nuestros mayores. La epopeya terminó, si de epopeya se puede hablar como brazo armado. Comienza ahora la epopeya del trabajo. Nos acercamos a un nuevo siglo y la nación dominicana se dedica cada día a trabajar. Y usted puede quemar incienso en el altar que quiera, pero jamás podrá negarle a ese presidente 7 veces de esta nación que es el hombre que más trabaja en este país. Señoras y señores, ha sido juramentado el binomio Balaguer-Peinado. El pueblo dominicano, viviendo una etapa de absolutas libertades,
vive también en paz y en armonía con todas las naciones del mundo. Vemos aquí como las multitudes que le siguen abrazan con entusiasmo al vicepresidente Peinado Garrigosa. Mientras la fuente de agua cristalina, la fuente del trabajo, de la sabiduría, la fuente del progreso, eleva sus pendones al cielo. Y he aquí el gran espectáculo del cielo quisqueyano contemplando una nación en paz y en armonía. La República Dominicana mantiene el cruzado pendón, tremolando a los cuatro vientos, y desde el otro extremo de esta hermosa avenida